Entonces, la ruta de trabajo sería primero revisar nuevamente el concepto de artículo de revisión con algunos puntos pues más desarrollados de lo que hicimos al principio. Y posteriormente pues miraríamos nuestros propios proyectos para ver qué ha cambiado, si hay, digamos, nuevas ideas sobre ello y cómo lo vamos a trabajar, y entraríamos luego sí al concepto de antecedente para observar pues de qué manera lo podemos hacer esa revisión. Entonces dice que un artículo de revisión, ya lo habíamos hablado en la otra vez, es un estudio detallado. Entonces nosotros elegimos un tema, elegimos una pregunta de investigación y hicimos como un recorrido sobre si realmente lo que nosotros nos estamos planteando tiene validez o no, a través de una serie de preguntas que permitió pues ir como haciendo una elaboración lo mejor posible de esa propuesta. Todavía nos falta, algunos están más completos que otros, ¿sí? Entonces ahí se necesita pues toda esta parte que integra la información esencial y la perspectiva unitaria de un conjunto. O sea, no es una publicación original. Es aquí, cuando veamos el video, ustedes van a darse cuenta que el concepto antecedente para el tipo de documento que estamos trabajando va a ser diferente, aunque tiene pues la misma estructura, pero la intención es diferente. Aquí en el caso de una publicación como esta que hablan los autores, pues implica ser original en el tema y en el problema de investigación que yo vaya a revisar. Su finalidad es examinar la bibliografía. Entonces recuerden que una cosa es lo que hicimos con Casani, que serían como los parámetros conceptuales sobre la cual estamos trabajando fundamentalmente, o sea, los autores que dan forma al marco teórico. En cambio, cuando hablamos de antecedentes, son investigaciones que se han, digamos, hecho durante unos tiempos específicos, también tienen unas fechas, y que permite de cierta forma pues ver qué se ha dicho sobre el tema que yo estoy trabajando, ¿sí? Y hacer una revisión de hecho. Entonces hay diferencia entre los autores que nosotros revisemos para el marco teórico y los autores o investigaciones que revisemos a la hora de hablar de los antecedentes. Es una parte que tiene que quedar en cierta forma clara, ¿sí? Bueno, esa revisión es un estudio, ¿cierto? Que tiene, digamos, bueno, nosotros tenemos un interrogante y vamos a recoger esos datos. Los datos nuestros son bibliográficos, ¿sí? Para después de esa revisión, tanto del marco teórico como de los antecedentes, ver a qué conclusión podríamos llegar con relación a lo que nosotros nos estamos planteando. Esos antecedentes también tienen que estar relacionados muy estrechamente con los objetivos. Nosotros tenemos unos objetivos del tipo de documento que estamos eh, queriendo trabajar en el curso, pero ya cada proyecto tendrá su propio objetivo general y sus propios objetivos específicos. Entonces ahí tenemos que trabajar en esa parte, en la escritura de los objetivos, pero siempre y cuando pues tengamos ya mejor elaborado lo que es el tema y la pregunta, que esté clara. Bueno, digamos que eso es como uno de los principales elementos que necesitamos revisar allí. Ahora, este tipo de documento, pues no sé ustedes como que no lo han revisado antes,
nos permite hacer como un barrido, diríamos nosotros, sobre ese tema. ¿Sí? Identificar, bueno, qué se ha dicho, qué tan necesario es conocer el tema, porque el tema en determinado momento podría ser válido. En este caso sería en el contexto de un docente de lengua castellana, en la actualidad, ¿sí? O sea, en el contexto específico también, y desde los, digamos, lineamientos generales que rigen, pues, en cierta forma, la enseñanza y el aprendizaje. Por ello nos planteamos como objetivo de este artículo realizar una revisión descriptiva. Entonces miren que va a haber una carga de argumentación, pero también vienen unos elementos de descripción de la literatura que nosotros hemos abordado, ¿sí? Que nos permita, pues, en cierta forma, establecer unos parámetros generales. Bueno, eh, entre lo que nosotros podemos revisar, estos autores nos dicen que un objetivo del artículo de revisión podría ser resumir toda la información que tenemos sobre el tema o el problema. También identificar, pues, cuáles, digamos, los aspectos más relevantes. Si ha habido contradicciones, si han habido temáticas que dicen, no, esto no se debe mirar de esta manera, se debe, o sea, autores que en cierta forma hayan hecho contraargumentación. Identificar las aproximaciones teóricas, entonces, lógicamente, en la revisión aparece un tema, y ese tema tiene que estar marcado por una mirada teórica. O sea, cómo estamos mirando la enseñanza de o los textos argumentativos. O sea, las diferentes corrientes teóricas pues nos van a decir, nos van a mostrar miradas distintas. Entonces yo también como revisor tengo que colocarme como en el lugar desde dónde voy a hacer ese análisis. Que en cierta forma no van a ser iguales. Las variables pues, que pueden estar ligadas al estudio del ensayo o al estudio de los signos de puntuación o de otro tipo de tema que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Ayudar al lector a preparar comunicaciones. Eso pues permitiría que un docente, si hace una revisión, digamos, juiciosa, eso le permitiría luego convertir eso en una clase. ¿Sí? Porque ya tiene una base teórica, porque ha hecho una revisión, porque lo ha mirado pues más de cerca la temática. Discutir críticamente las conclusiones de los diferentes estudios. O sea, que no es solamente abordar la revisión bibliográfica, qué se ha dicho, cómo se dice, qué se ha pensado, sino que ya usted como persona que está escribiendo el documento puede entrar a hacer y a diseñar su punto de vista, después de haber hecho como ese recorrido conceptual. Lógicamente, pues, por los tiempos y por el tipo de clase de 3 horas y con las dificultades de tiempo, pues vamos a hacer más bien una didáctica, ¿no? Una didáctica del proceder frente a este tipo de documento. ¿Se muestra evidencia dónde? Pues en la revisión que yo haga de los documentos que he podido abordar, ¿sí? Y que he podido analizar. Y en este caso, la evidencia es esa. ¿Sí? No es que yo vaya al colegio y haga el estudio, haga la entrevista, haga la respuesta. No sería en este caso, no sería esa la metodología, sino que el sustento fundamental son los libros, los artículos leídos y digamos que ponen el fundamento de lo que yo quiero trabajar. ¿Sí? Esa es la evidencia. Podrían de allí nacer nuevas preguntas y además pues seguir indagando sobre ese tema que abre la puerta a otros temas. Pues ya ese es en el caso
si fuéramos a trabajar con, digamos, tiempos más extensos. Entonces, nosotros ya hemos seguido estos pasos. Ya, todavía nos hemos hecho una revisión desde el comienzo de, bueno, es tal vez correcta la forma en que yo me planteé mi tema. Algunos pues lo abordan en sus respuestas de las preguntas y pareciera que hay unos argumentos, pero entonces toca seguir mirando qué tan bien escrito está y qué nos faltaría, ¿no? Qué faltaría a la formulación de ese tema, porque ahí está la clave, ¿sí? En cierta forma, si nosotros no tenemos claro hacia dónde vamos, pues es imposible desarrollar una propuesta, ¿sí? Digamos que ese es como nosotros elaboramos un plan de trabajo que le llamamos pues plan de escritura, que ya hicimos la primera parte, y ya seguiríamos con los objetivos, que es necesario que hoy mismo también nos revisemos, y lo que serían los antecedentes, porque los objetivos están relacionados con los antecedentes, ¿no? Sería necesario tenerlos claros para poder hacer ese proceso. Bueno, esto nos permite también pues hacer intercambio de documentos, de lecturas. Si tuviéramos pues mucho más tiempo para investigar, pues podría ser de pronto más extenso en términos de cantidad de artículos, ¿no? Que leamos o que revisemos. Analizamos esos documentos y sintetizamos. O sea, llegamos a una síntesis, bueno, estos documentos, el primero maneja tal cosa, hay una orientación, allí la comprensión de lectura es bastante necesaria, ¿sí? Y debe ser efectiva en la medida que permita que realmente usted comprenda qué es lo que está leyendo y qué es lo que le está aportando el documento. Y si habría ya después de hacer esa revisión, habría una mirada crítica, analítica de lo que usted está abordando, ¿sí? Bueno, y lo último, pues ya en la redacción del documento como tal, esa sería. Bueno, los artículos de revisión bibliográfica consisten, digamos, en un tipo de investigación un tanto narrativa y cualitativa. Entonces, recuerden que uno investiga cuantitativa o cualitativamente. Cuando trabajamos en la parte de investigación en el aula, vemos la diferenciación entre los dos tipos de investigación, pero que en investigación, acción, participación entran las dos modalidades, ¿sí? Con ciertos recursos, en las que tras seleccionar un número determinado de artículos, se agrupan generalmente por el sentido de sus resultados y se discuten a la luz de las características, digamos, de la manera, del método que han usado para llegar a esas definiciones, ¿sí? Para derivar de allí conclusiones más o menos generales. O sea que en la revisión, ahí nos tenemos que poner de acuerdo, bueno, cuántos en realidad artículos vamos a revisar, eh, teniendo en cuenta pues todos los limitantes que podríamos tener, ¿sí? En ese sentido pues hay que ser muy real desde el punto de vista conceptual, un artículo de revisión puede ser considerado como un artículo científico. Lógicamente tiene sus distancias. El artículo de revisión tiene similitudes con el artículo original. O sea, quiere decir que yo leo unos artículos y creo mi propia visión, pero estoy amarrado al análisis que he hecho de esos artículos. El apartado de la introducción será mucho más extenso que en un artículo original. O sea, que entonces va a tener una estructura semejante a los textos que hemos trabajado ya sea en el ensayo académico y en el mismo artículo, ¿sí? O sea, tiene una introducción, tiene
En el artículo y en el informe, pues tiene otro nombre, la parte central, que sería el cuerpo, y las conclusiones. La sección de métodos, que sería en el caso del artículo, ¿sí?, constituiría fundamentalmente la estrategia de búsqueda bibliográfica. Esos son los artículos que nosotros vamos a buscar y que vamos a llegar a cierta mirada de qué dicen los autores y cómo puedo llegar a mis propias conclusiones. Sería como el método para una revisión bibliográfica. Entonces, definir los objetivos de la revisión, nosotros ya los tenemos. O sea, en el primer documento que abordamos, ahí está la necesidad de la revisión de temas que tengan que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua castellana, para hacer un ejercicio pues de análisis en ese sentido. La primera etapa sería determinar cuál es el objetivo del revisor. Nosotros tenemos un objetivo general que concierne a todo el curso como tal, pero cada uno de nosotros deberá establecer, dependiendo de la propuesta de tema y pregunta, el problema de investigación, tendrá su propio objetivo, sin salirse, digamos, de la concepción general del objetivo general, porque el objetivo general está en revisar. Entonces no podremos usar otro tipo de análisis que no corresponda a esa mirada que estamos realizando, porque entonces ya no sería un artículo de revisión. Si nuestro objetivo tiene carácter descriptivo, aquí también tendríamos que pensar si hacemos descripción o estamos explorando. Las preguntas que nos formulamos serán de tipo: ¿qué se sabe del tema y qué características presenta? Creo que nosotros estaríamos enmarcados dentro de esta forma en la cual los autores hacen referencia aquí. ¿Sí? Y lógicamente, la revisión, ahí por eso viene una lectura muy acuciosa, porque no es coger un artículo de aquí, otro de por allá, ¿sí? O sea, ahí hay que hacer un análisis de, bueno, según las teorías que yo estoy revisando, los autores que yo estoy analizando, ¿qué piensan o qué sustentan sobre qué es la comprensión de lectura? Por decir un aspecto, ¿qué es una competencia? ¿Qué es un cuento? Entonces, allí hay que ser juicioso en ese sentido. No es que todos tengan que tener la misma orientación, entonces no, sino que no se pueden contradecir las teorías, porque entonces ahí realmente nos entraríamos en una confusión bastante, digamos, compleja, que requiere más tiempo si fuéramos a analizar o contrastar, si fuéramos a contrastar diferentes teorías, ¿sí? Sería otra dimensión, que no es que no se pueda hacer, pero no es el caso nuestro. Bueno, entonces, hay que revisar las teorías que asumen que el cuento como texto narrativo en tal curso permite desarrollar una propuesta de comprensión de tal cosa, tal otra. Entonces allí no todas las teorías van a decir lo mismo. Entonces, por eso al principio pues estuvimos trabajando las miradas sobre el concepto del lenguaje y cómo ellas aparecen pues en la manera como nosotros asumimos la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. En ese caso, pues hay que tener un acervo de teorías. ¿Cuáles son las teorías con las cuales ¿cuáles serían esos recursos? Definir bien los objetivos. La revisión bibliográfica en este momento para nosotros estaría primero en nuestro antecedente. Posteriormente seguiremos buscando
lo que tiene que ver con el marco teórico, ¿sí? Dependiendo del tema y del planteamiento del proyecto. Se trabaja, pues, como ustedes saben, la base de datos deben ser artículos completos en PDF de páginas académicas responsables, no de cualquier página. En ese sentido hay que ser riguroso para ubicar, pues, el tipo de espacio donde encontraríamos los documentos que necesitamos. Se pueden establecer estrategias de búsqueda, ya sea Mendeley o Zotero. Bueno, hay algunos recursos que podríamos usar para hacer esa búsqueda o ir a la base de datos de la Universidad del Valle. En este momento, pues como estamos virtual, la base de datos tiene un espacio de revistas, que yo puedo, en algunas, esa base de datos como Cielo, Redalid u otras, que tienen acceso libre, o si necesitan otra, pues tienen que trabajar con sus claves remotas, ¿sí? En el caso de algunas revistas que a veces no permiten, pues, sino entrar dentro de la universidad y por fuera, pues requieren su contraseña. Es necesario ver los criterios, porque estamos buscando esto y no buscamos lo otro. O sea, tener unos criterios claros va a tener mucho que ver con los objetivos que yo me trace con relación a lo que estoy trabajando. Organizo toda esa información, pues la vamos a ir trabajando dentro del documento de proceso para que haya un orden y podamos ir también asimilando cómo se hace ese manejo. Y pues al último sería la redacción del artículo, ¿sí? En cierta forma, de los puntos que que lleva. Bueno, nosotros intentamos hacer un mapa conceptual, es muy importante, y en la medida que ustedes, cada grupo establezca su mapa de dónde va a iniciar ese proceso, pues yo les di un modelo que pueda permitir que usted mentalmente sepa hacia dónde va y cuáles son las aristas que estamos revisando. Porque si no, nos podemos perder y perdemos tiempo, ¿no? En cierta forma. Entonces, el mapa conceptual en un tipo de planeación de estos documentos, pues nos da una mejor mirada hacia dónde queremos trabajar nuestra investigación. ¿Sí? Esto es todo lo que tiene que ver, pues, con la conceptualización del mapa. ¿Sí? ¿Cómo vamos organizando? Pues en el caso nuestro ahorita, la información que estamos recolectando son los antecedentes. Entonces van a ser los 3 primeros o 5 artículos. Ahora miramos cómo se trabaja y a partir de allí pues ya vamos desarrollando como la forma como se debe escribir y cómo tenemos que, primero lo organizamos en cuadro, con unos datos específicos que ustedes van aprendiendo para su monografía, eso les puede servir para posteriores trabajos de investigación, ¿sí? La manera en cómo se trabaja. Entonces, ya nosotros en la otra presentación habíamos hablado de las partes fundamentales. Está la introducción, ¿cierto? Está la metodología, el desarrollo, la discusión y la conclusión. O sea, se supone que en el tiempo que nos quede vamos a ir trabajando primero todo el plan y luego cada una de las partes y ir revisando de qué compone cada una de ellas. Sería esta introducción, definir los objetivos, la búsqueda, qué criterios vamos a tener, cómo vamos a recuperar esa información y evaluar esos artículos, ¿no? Recuerden que no van a ser artículos tomados de cualquier lugar, sino que deben de estar avalados por pares académicos
y pues eso lo pueden encontrar dentro de la base de datos de la universidad o en Google Académico, también podría ser otro recurso que son posibles de ser adecuados. Hay que mirar si son fiables, si son válidos, pues serían válidos en la medida de acuerdo al espacio donde ustedes los ubiquen. ¿Sí? Está la estructuración del mapa mental, que es lo que hemos venido elaborando, y a medida que pues hagamos más énfasis en la construcción del tema, pues podemos ir modificando esa parte, porque eso no es estático. Argumentación de los, digamos, bueno, cuáles son los resultados después de haber leído y haber hecho como una especie de encuentro entre las teorías y lo que plantean los antecedentes. ¿Sí? Están las referencias bibliográficas de todos los documentos que yo haya revisado. Bueno, estas son preguntas que uno se podría hacer a la hora de hacer ya la parte final, ¿cierto?, del documento, y uno poder revisar si realmente lo que hizo tiene validez. Es como una especie de rejilla que podría uno construir, aunque ya tenemos una rejilla para evaluar pues la forma en que hemos hecho el desarrollo. Entonces, ya hablando del tipo de documento, ¿sí?, decimos que no se trata de un artículo original, pero sigue el mismo método para su redacción. Para escribir el artículo se debe seguir la metodología rigurosa que permita al lector conocer cuáles fueron las fuentes consultadas. O sea, que cuando yo lea el documento como lectora, pues tenga claridad, bueno, qué fue lo que los autores del documento revisaron, cuáles fueron las teorías, cuáles fueron los posicionamientos. En ese caso sería como la parte de analizar qué tanto fue. Bueno, entonces, esta es la bibliografía, pues, de donde tomamos esta mirada de, pues, que está más completa, un poco más completa que la que presentamos al principio, que era apuntes generales sobre el tipo de documento. ¿Sí? Esa sería como la parte fundamental. Bueno. Nosotros ya habríamos, no sé si allí hay alguna pregunta, pues es una mirada general sobre el tipo de documento, que me parece importante en la medida en que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo, porque por lo general en las escuelas, en la escuela o en la vida universitaria, entendiendo escuela como cualquier espacio, no se da como las indicaciones, sino que haga un ensayo, haga un informe, haga una reseña, pero no hay como los lineamientos generales en los cuales nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? O sea, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, el tipo de documento que nosotros vamos a abordar tiene estos requerimientos. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en mirar desde dónde estamos trabajando. ¿Sí? Esa sería como la propuesta. Ahora, en esta segunda versión, ¿sí?, que ya hicimos algunas correcciones, pues necesitamos saber si ustedes las entendieron y ya las están trabajando, porque hay que volver pues a ellas para poder hacer una búsqueda más adecuada en términos de ubicar los objetivos y ubicar también pues los antecedentes. Entonces aquí estarían pues los que, como las temáticas generales, ¿no? El proyecto, está el curso como tal, y estaría el proyecto aquí que aborda estas temáticas como conceptos generales. Sería como
como lo que ustedes han aportado al curso. Bueno, nosotros, para construir nuestros propios objetivos, que es allí donde quiero que nos pongamos de acuerdo, tenemos que estar pegados al objetivo general del tipo de documento que nosotros estamos realizando. ¿Sí? Entonces, ahí la utilización de los verbos van a tener que ver específicamente con lo que ustedes sí están trabajando en sistemas, pero no nos podemos salir de que es una revisión. ¿Sí? Entonces, revisar a través de la elaboración de un informe con sus características una temática específica que corresponde a la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana en un contexto de cursos en los niveles establecidos por el Ministerio de Educación. Entonces, aquí no podemos hablar de otra cosa, sino meternos en que lo que haríamos es una revisión. ¿Sí? Ya depende del tema de cada uno. Los objetivos específicos que están en el documento, pues es investigar bibliográficamente sobre esa temática. ¿Sí? Pues de acuerdo a los requerimientos del curso, que es Seminario de Enseñanza del Español, específicamente pues con una población ya sea de nivel secundario o primaria, aunque pues se ha discutido bastante con que ustedes deben de estar en el nivel del bachillerato, no de la primaria, porque en la escuela no se trabaja mucha didáctica sobre esta población y en el preescolar tampoco. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta como esos, no es que uno no lo pueda hacer, pero cuando vayan a pensar de pronto en sus monografías, pues tengan en cuenta que en el currículo está trabajado más hacia el bachillerato, ¿sí? La secundaria. O sea, porque para hacer una preparación en primaria se requiere otros elementos. Pues hacer el ejercicio de selección de documentos para el desarrollo de la temática, reseñar aquellas investigaciones que han apuntado a la temática y escribir para aprender sobre estos son los objetivos específicos que tienen que ver con lo que nosotros vamos a elaborar. ¿Sí? Aquí estarían pues los proyectos y pues se intentó trabajar el concepto que de pronto amarra la propuesta. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de pensamiento crítico, hablamos de escritura creativa, de lectura de poesía concreta, que es un tipo de poesía, y pues hacemos algunas recomendaciones. Cómo desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura de textos líricos en estudiantes tales del grado tal. Aquí, pues podríamos, si vamos a hablar de la poesía concreta, se puede incluir dentro del proceso, pero habría que primero mirarlo desde el texto lírico, y el texto lírico específico sería pues la poesía concreta. ¿Sí? Sería como la recomendación allí. ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado décimo a través de la composición escrita de ensayos? Entonces, pues aquí ya habíamos hablado sobre ello, composición escrita de ensayos sobre tal cosa. Y mirar también, pues aunque vimos que en los lineamientos generales el ensayo aparece como un texto argumentativo, pero no tiene una especificación de si es filosófico, si es académico. No hay una mirada específica. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando se particularicen los temas de los ensayos sobre algo en concreto. ¿Por qué? Porque usted está hablando aquí de pensamiento crítico. Ustedes están hablando de pensamiento crítico. Entonces, si yo estoy para hacia el desarrollo del pensamiento crítico,
bueno, entonces, ¿qué tipo de composición es la que voy a hacer? Porque el pensamiento crítico no va a salir de la nada, o sea, solo porque yo les enseñe, pues, ensayo, ¿sí? Eh, ya todos son críticos. Entonces, habría que puntualizar allí en esa parte, ¿sí? La competencia comunicativa dice, ¿por qué fomentar la lectura creativa en niños de entre 9 a 11 años en el área de lengua castellana como medio para desarrollar la competencia comunicativa? ¿Sí? Entonces aquí hay unas sugerencias, pues que eso son lo que tenemos que incorporar en el nuevo documento, ¿sí? Porque hay una eh, pues lectura que se hizo de cada una de las preguntas y se le aportó como cambios que se le pueden hacer significativos en el sentido de expresar de pronto la pregunta de una manera más adecuada y también que ustedes elaboren pues el tema de manera adecuada, ¿sí? Ahora, lectura creativa, ¿sí? Entonces, pues en ese caso, tengamos en cuenta que la lectura creativa en los niños es complicado, podría ser complicado, y se habla mucho, pero no hay mucha evidencia de que realmente esto se pueda hacer de manera, pues, habría que buscar, ¿no? Entonces, pues, de todas maneras yo le propongo cómo apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes a través de la práctica de escritura de textos expositivos académicos. Sí, esa sería. Ahora, los textos literarios en primaria, pues habría que pensar de pronto qué pensamientos, qué teorías hay sobre ello para poder abordarlo, que no es fácil, o sea que es una situación de pronto ahí complicada. ¿De qué manera desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes de preescolar a través de la formalización del discurso oral en escritos de tipo narrativo? Entonces sugiere trabajar con una que exprese lo siguiente: cómo apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes a través de la práctica de escritura de textos expositivos. Porque el texto expositivo ahí los puede llevar allá. Los conceptos serían competencia comunicativa, discurso oral, lectura en voz alta. La pregunta es confusa teniendo en cuenta que se trabaja la oralidad desde los escritos de tipo narrativo y más en la etapa del preescolar. Entonces, allí habría que trabajar de pronto la lectura en voz alta como eje fundamental del desarrollo de esa competencia, ¿sí? ¿Cuál es la manera más eficiente para entender su propia web? Esta, pues, la entendimos de esta forma, porque la comprensión sobre el aprendizaje de una lengua podría pasar sobre sobre los modelos de enseñanza y aprendizaje de esta, o sea, que fue lo que hablamos la otra vez sobre la gramática textual. O sea, de qué forma hacer un poco más de conciencia y eh, como hacer un análisis de que la forma de la enseñanza tradicional pues no ha traído sus efectos adecuados, ¿no? Entonces allí habría que cuestionar desde dónde vamos a hacer esa propuesta. ¿Cómo desarrollar estrategias de lectura y fomentar el gusto por ella mediante la lectura de cuentos infantiles para mejorar la comprensión lectora? Entonces sería el desarrollo de la comprensión lectora de textos literarios como base de la promoción de la escritura en estudiantes del grado primero. Podría ser pertinente. Es como irla moldeando la pregunta, que no se nos vuelva tampoco algo muy extenso. Y al moldear aquí el tema, o sea, comprensión lectora, ¿no?, del texto literario, de pronto podemos trabajar el cuento o podemos trabajar la fábula, ¿no?, dependiendo de lo que ustedes pues vayan queriendo abordar. Este último que revisé, pues se habla de la música como recurso didáctico
Pero entonces no es la música el eje central, como habíamos hablado, de que primero iba el sujeto del cual vamos a trabajar, sería más bien el aprendizaje de los signos de puntuación, ¿sí? O sea, ese sería el sujeto, ¿sí? ¿Para qué? Pues no solamente el punto y coma en el grado de primaria es muy complejo, ¿sí? El punto y coma, si ni siquiera en niveles más de la escuela, pues digamos el bachillerato, el pregrado, es de los signos más complejos. El mismo Borges pues lo analizaba y hacía esa referencia. Y el punto y coma en primaria, habría que ver más bien los signos de puntuación en ese momento de los chicos, qué función cumplen para la comprensión, porque también tenemos que pensar en una mirada diferente hacia los signos de puntuación. Por ahí hay un artículo de Casani que trabaja mucho esta parte. Ahora, pero como lo queremos agregar desde la música, pero la música ¿cómo? ¿Sí? Habría que darle un poquito mayor de fuerza aquí en esta propuesta. ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de música, de pronto a qué nos estamos refiriendo. Entonces, del aprendizaje de los signos de puntuación, más bien ampliarlo a todos los signos como tal, como posibilidad de que haya el desarrollo de la comprensión de textos, ¿cierto? Desde la música como un recurso didáctico, o sea, o podemos voltearlo también en estudiantes de primero de primaria, ya que aquí la música va a ser una herramienta para el desarrollo de una puntuación en términos de la comprensión, que es de pronto el cambio que tenemos que hacer aquí. Bueno, esta es la revisión general, pues de lo que nosotros hemos venido planteando, y pues hace falta hacer la tercera versión ya con los ajustes que se le hicieron a cada uno. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, profe. A ver. Dígame. Es que Daniela y yo apuntábamos más como hacia la lectura creativa de diferentes textos narrativos, no como de esa manera que usted nos recomendó plantearla, no, queremos más ir hacia una lectura creativa. Ya. Bueno, entonces hay que demostrarnos al grupo y a ustedes mismos si esa forma de mirarla tiene antecedentes o no. Si encontramos un artículo, encontramos ¿sí? O sea, irle siguiendo la pista rápidamente porque pues no tenemos mucho tiempo tampoco para sentarnos ¿sí? A esperar. Entonces allí... Sí, hemos ido buscando antecedentes. Bueno, listo. Entonces de eso se trata también, de mirar qué tipo de antecedente estaría. O sea, en la próxima clase, pues exponemos nuestros antecedentes a ver qué tan ubicados estamos. Porque, Profe, la interrumpo un segundito. sí. Profe, no sé si usted recuerda que quedó un grupo faltando por la exposición de la semana pasada. Sí. Para recomendarle, profe. Lo que pasa es que dijimos que íbamos a adelantar el tema, porque en el momento que lo pregunté no estaban. Vale. Lo invertimos, o sea, abordamos el tema y en la parte final, entonces hacen ustedes la exposición. Listo, profe. Perfecto. Sí, señor. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, sí, tengo una pregunta. La búsqueda de los antecedentes
se aborda mejor desde la pregunta problema que hicimos para el proyecto o directamente con el tema del proyecto? Pues de todas maneras la pregunta y el tema tienen que estar ligados, ¿no? O sea, de la pregunta de investigación sale el tema. Entonces, Sí. los dos son hermanitos y están, digamos, ligados en la medida de lo que se quiere indagar. Ahora, uno lo hace de una manera, si está bien construido el tema, pues es más viable trabajarlo desde el tema, ¿sí? Porque ya la pregunta es otra implicación, pero se supone que la pregunta tiene implícito el tema. Pero en el caso de estrategia didáctica, pues es mejor buscarlo desde el tema. ¿Sí? Pero el tema debe estar bien especificado y relacionado con lo que ustedes quieren trabajar en su pregunta de investigación. Eso lo tenemos que volver a revisar porque, pues, como hicimos ajustes, entonces yo tengo que tener la claridad, bueno, entonces, en últimas, ¿con qué quedamos? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los ajustes que se hicieron a la versión número 2 y cómo quedaría realmente? Eso sería como, bueno. Entonces, entrando a esta parte, que es lo que seguiría, como también no olvidar aquí los objetivos. Podríamos pensar cuál sería el objetivo de este grupo, supongamos. ¿Cuál sería el objetivo general? ¿Qué sería lo que van a hacer y cuáles serían los objetivos específicos? Si van a dejar la pregunta tal como está, ¿por qué fomentar la lectura creativa en niños de 9 a 11 años en el área de lengua castellana como medio para desarrollar la competencia comunicativa? Profe, pero ese no es el de nosotros. ¿Y de quién es este? No sé. Bueno, entonces, como ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de esta propuesta? Entonces, aquí podría yo decir, como ir trabajando la mente, dicen, revisar cómo la lectura creativa en niños tal, en el área de lengua extranjera, permite desarrollar la competencia comunicativa. O sea, vamos a revisar cómo en realidad esa lectura puede propiciar pues competencia comunicativa. ¿Sí? Entonces, aunque pues no, yo le propongo cómo apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes a través de la práctica, porque en esta edad, si ustedes han revisado bien los lineamientos, los textos expositivos son los fundamentales. Es como el texto que más se trabaja allí. Entonces, si fuéramos aquí a decir, bueno, revisar sobre la práctica de la escritura de textos expositivos académicos y su desarrollo para la competencia comunicativa en estudiantes tales, ¿sí? O en los estudiantes, pues también aquí el concepto de estudiantes, para que nos quede más claro, debe ser ubicado en una población específica, porque no va a ser lo mismo bachillerato que primaria. Entonces, nosotros lo que haríamos como objetivo general sería revisar, ¿sí? Y ya los específicos, como no hemos escrito todavía los subtemas, escribimos el tema general, ¿sí? Habría que verlo también en el documento. Ya, vamos a cerrar esto. Bueno, ahora lo revisamos bien en cada documento para analizar cuáles serían los objetivos. Es importante como tener esa parte bien clarita.
Entonces, quiere decir que todos nosotros, con nuestros temas, lo que vamos a hacer es una revisión. Ese sería el objetivo general. No vamos a hacer otra cosa. Revisar sobre tal cosa, dependiendo del tema que ustedes estén trabajando. Ahora, los objetivos específicos van a estar ligados a los subtemas que salen del tema general. Y allí vamos a ver, dependiendo del ejercicio que estamos haciendo, pues hay que ubicar esos verbos allí. Eso luego lo miramos detenidamente. Bueno, entonces, este proceso, como ya ustedes lo saben, hace parte de la revisión de los estudios realizados que tengan que ver con el tema que yo estoy trabajando, ¿sí? Y no se trata solamente de hacerlos superficialmente, sino que realmente esos documentos pues aporten de manera adecuada, pensaría yo, al estado de la investigación que ustedes quieren trabajar, ¿sí? Fundamentalmente. Sería como todo, digamos, todo proceso de investigación tiene sus antecedentes. Ahora, la manera como los utilizamos, en el caso de una tesis para posgrado o de otro tipo, pues tiene otras implicaciones. La Real Academia de la Lengua pues la define como la misma palabra lo dice, antecede, o sea, quienes han investigado sobre ello, para comprender pues el valor que pueda tener esa temática que yo quiero trabajar. Y conocer, bueno, cuál fue la metodología que usaron, a qué conclusiones llegaron. ¿Sí? Recuerden que no los podemos confundir con el marco teórico, que es muy dado de pronto nosotros a trabajar de esa manera. No estamos haciendo marco teórico, estamos buscando artículos de investigación, puede ser también tesis, ¿sí? Pueden ser monografías que han abordado, o sea, es un artículo que ha revisado, que ha trabajado una investigación. Ese sería el antecedente, porque no podemos, supongamos, hablar de Casani como antecedente, no sería un antecedente, sería parte del marco teórico. Entonces, en esa diferenciación es claro que ustedes no se vayan a confundir, como a veces ocurre. Entonces, lo que hacemos es mirar, bueno, qué se ha estudiado, qué se ha dicho, y referenciar pues los autores, y en esas investigaciones tienen un esquema. Ellos tienen un esquema, dónde lo hicieron, con qué población lo hicieron, qué metodología siguieron, cuáles fueron los resultados. ¿Sí? Ese es como el mismo mecanismo en ese caso. Y allí nosotros, pues lógicamente, en un espacio mucho más amplio, podría ser pues más profundo. En el caso nuestro, que es un curso corto de 3 horas, pues que no, ustedes tienen más asignaturas, pues se implica buscar los antecedentes más adecuados, ¿cierto? Para poder mirar si realmente la pregunta que yo me estoy haciendo se lo han hecho otros y cómo lo han abordado. O sea, y qué fuentes han revisado ellos. ¿Y cuál ha sido el tipo de estudio que han hecho? ¿Cualitativo, cuantitativo, mixto, exploratorio? ¿Sí? O sea, allí en esos documentos debe aparecer pues la manera como se está abordando la investigación. Estos antecedentes lo que nos permiten a nosotros ver, bueno, se ha avanzado, porque ese es otro punto que habría que no olvidar, ¿sí? Tiene que ver con que estamos hablando de 5 años, ¿no? Entonces no se puede pensar en estudios de allá de 500 años atrás, ni tampoco tan cercanos, ¿sí? Tan cercanos, ¿por qué? Porque estamos trabajando con base a, uno, que no sean artículos que ya han perdido pronto la vigencia, uno, y dos, que puedan tener, que sean tan actuales que realmente todavía no hemos probado si ese documento
y lo expresado allí cumple la función o no de argumentar lo que queremos trabajar, ¿sí? O sea, ¿sería hasta de 5 años o de 5 años? Hasta 5 años. Hasta 5 años, ok. Sí, es decir, la regla pues no lo hace así la referencia, para que sea verdaderamente un antecedente. Bueno, también pues a una persona que esté haciendo una investigación pues grande, que ya le va a permitir también mirar si su tema, en el caso de las tesis, ¿no? De las monografías, menos. Las tesis de posgrado y de doctorado pues ya es más complicado. Vemos que ese tema ya se ha visto muchas veces y que bueno, entonces uno podría decir, no, este tema, o sea, el antecedente le ayuda a uno también a revisar. Si se ha dicho mucho, que ya lo que yo vaya a decir como que, pero ese es en el caso de las trabajos de grado, ¿sí? En el caso nuestro, nos interesa revisarlo porque ustedes están en un proceso de aprendizaje. No vamos a hacer pues otra modalidad. Pues en el caso de los antecedentes, también requieren, ya lo dijimos antes, una base de datos, ya sea virtual o la búsqueda de libros, documentos, artículos, monografías, tesis, tanto de pregrado, posgrado o de doctorado, ¿sí? Que le permiten a uno pues conocer qué se ha dicho sobre el tema y a qué conclusiones han llegado estos autores, ¿sí? En el caso de que haya estudios sobre el tema en mención, se debe hacer una reseña del contenido. O sea, nosotros, si fuéramos muy juiciosos, pues en el esquema que yo les elaboro, es el que yo he venido trabajando, hace como lo general para no ponernos a hacer reseñas, porque ya eso implica pues, mucho más trabajo. Y creo que no. Entonces, el esquema me permite reunir esa información, la información precisa que yo necesito y luego eso lo tengo que convertir en documento. ¿Sí? Porque se supone que si yo hago una investigación de la mejor manera, pues debo reseñar el documento que leí. ¿Sí? Entonces, otro mecanismo que también es necesario rescatar allí es que cuando ustedes hagan la búsqueda, pues no olviden la base de datos, cómo se busca, con qué palabras que se usan y además revisar los resúmenes de los artículos, a ver primero si me sirve o no me sirve. O sea, la revisión del resumen del artículo de investigación le permite a usted también identificar qué tan acertado es lo que ha seleccionado y así ir dejando de lado lo que realmente no necesita. Profe, pero yo a veces leo el resumen de los antecedentes que reviso, pero no es suficiente. O sea, siento que cuando sigo leyendo encuentro cosas como que no están en el resumen, que son muy interesantes, o de pronto también me pasa lo contrario, que leo el resumen y digo, no, esto no me sirve, pero me da curiosidad de leerlo más y encuentro que sí me sirve. Entonces, pues estoy como en desacuerdo con esa parte porque muchas veces me ha pasado que leer el resumen de los antecedentes no es suficiente. Pero entonces estaría mal hecho el resumen. Pues no sé, pero en la mayoría de casos me pasa. El resumen tiene toda una estructura y se supone que el resumen debe orientar al lector y tiene unos puntos clave que te determina si realmente el documento que tú quieres seleccionar, lo que pasa es que si son muchos documentos uno no puede leerlos todos. En realidad tiene que hacer una selección. De una manera de seleccionarlo sería con un buen resumen. Puede ser que el resumen en algunos casos no esté bien hecho.
porque ese es el objetivo principal, en resumen. Cuando usted manda cuando usted va a participar, cuando hemos participado pues en, en ponencias y todo eso, uno lo que manda es un resumen. Y dependiendo de ese resumen, te eligen o no te eligen. No, sí, o sea, o no lo llaman nunca, o le dicen quedó seleccionado. O sea, que el resumen tiene que ser bien elaborado y nos puede dar pie a ninguna doble interpretación. En ese caso hay que mirar, bueno, qué tipo de resúmenes se están haciendo, ¿sí? Podría ser una dificultad allí. Ahora, porque él tiene una estructura, y esa estructura es la que se debe respetar, digamos, en todos los ambientes académicos. Bueno, entonces, ¿qué nos interesa aquí? Pues recomendaciones que tienen que ver de pronto para el momento de sus monografías o de otro tipo de artículos, de sus escrituras ya académicas, que requiere pues tener un desarrollo fundamental de investigación, ¿sí? Ya, para poder no confundirlo con el marco teórico. Entonces, ojo que allí estamos pues haciendo mucho énfasis en esa parte que en algunos casos ocurre. Entonces los antecedentes pues se deben de diferenciar entre los teóricos consultados y los antecedentes del problema. O sea que allí, en el caso nuestro, solamente vamos a mirar antecedentes que apoyen, que muestren el tema que yo estoy desarrollando, pero que lo muestran y dan evidencia, ¿no? Dan evidencia de lo que yo en cierta forma quiero trabajar. Ese sería como... Este es el mismo esquema que ustedes tienen en su campus y pues está elaborado como para que uno tenga en cuenta que cuando hablamos de antecedentes podemos hablar de uno local, uno nacional y uno internacional. Entonces, hay que mirar regional, nacional e internacional, el autor, el año, el título del trabajo, la revista donde fue publicado, número de volumen, número de páginas. Y después se hace, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Y cuál fue la metodología? ¿A qué discusión y conclusiones llegó? Y entonces usted, después de esto, que debe aparecer en el documento, usted va a decir, bueno, esto, ¿qué relación tiene con mi propuesta? ¿Sí? Entonces, ahí en el caso nuestro, buscaríamos solamente, pues 3, ¿no? Yo creo que hablar de más es, ¿cierto? Uno regional y uno internacional, por lo que sabemos que tenemos pocos tiempos. ¿Ah? Profe, tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Qué sucede en el caso de que cuando uno está haciendo pues la consulta de los antecedentes, en cuanto al regional, que creo que es uno de los más complicados de encontrar, no hay, digamos, literatura suficiente que apunte a lo que queremos nosotros demostrar, o de lo que queremos hablar? Porque del nacional e internacional nos ha ido, digamos que bien, pues buscando mucha información al respecto, tenemos varias fuentes, pero el regional ha presentado cierto problema con relación a encontrar algo que se vincule directamente a lo que nosotros estamos, de lo que estamos hablando en nuestro tema. En ese caso. Pero regional hay bastante sobre ensayo. Pero nosotros lo enfocamos, digamos, con relación al ensayo y la argumentación, enfocado en el grado 10º, ¿no interesaría que el antecedente hablara, digamos, en otro nivel? No, sí, ahí también, eso que dices tú es muy cierto. O sea, no hay necesidad pues que sea específico.
Puede ser que una parte de la investigación se enfoque en lo que yo quiero encontrar. Entonces, no necesitamos tampoco la exactitud de nuestra pregunta ni de nuestro tema, ¿sí? Ah, ya, profe. En Listo, este gracias. caso, ustedes sí pueden hacer un trabajo, porque de allí ustedes van a encontrar. Miren, en este caso, ¿sí? En este caso, a ver si yo ubico aquí el ejemplo con este poco de documentos que tengo aquí. Miremos aquí, pongamos en lo que ustedes tienen en el campus. Aquí está. ¿Sí? Entonces, no, el objetivo principal aquí era revisión del ensayo como tal. ¿Sí? Entonces, si los avances teóricos alcanzados en el campo de la escritura del ensayo como texto académico argumentativo en contextos de la educación superior a nivel internacional, nacional y local, poseen una serie de características que guardan ciertas relaciones de forma y contenido con la presente investigación. Entonces, mire que ciertas relaciones, no tiene que ser pues exacta. Con el ánimo de aclarar dichos acercamientos se presentan a continuación 5 antecedentes cuya configuración demuestra una preocupación teórica de aplicación de conceptos y procesos metodológicos en el área de la didáctica para la enseñanza de la escritura. O sea que estos son como los marcos generales. Entonces empiezo con el ensayo como género académico en una universidad mexicana. Miren, esta es la manera de desarrollar ya en la segunda parte cuando lo trabajemos. ¿Quiénes son las autoras? La fecha, la universidad donde se trabajó, qué tipo de estudio fue, cómo lo hicieron, si en texto en área de lingüística, con el fin de identificar la estructura retórica del ensayo escolar. Miren que aquí no están hablando del ensayo como yo lo estoy planteando acá, ¿sí? Entonces, pero sí me sirvió como fuente internacional en términos de lo que yo. Tras su estudio, los investigadores concluyen que el género, bueno, entonces está la metodología y está con quién se hizo, ¿sí? Después de evidenciar el problema, proponen que la tarea de los profesores, tanto de lengua como las asignaturas de saber específico distinto, es acercar a los estudiantes a registros de procesos de argumentación propios del ámbito disciplinar. En este sentido, pues miren la metodología, se propone que es necesario diseñar estrategias pedagógicas para el desarrollo de capacidades argumentativas de los alumnos, la escritura de ensayo escolar. De las diversas posibilidades que tiene el maestro, proponen el debate oral, el análisis, el comentario, ¿sí? Aquí también hay que, entonces se van escribiendo de mayor y del, a ver, recuerdo bien, si es el que más se acerca o el que más se aleja, ¿sí? O sea, el orden, en este caso son 5. ¿Es el más cercano o llegamos al, creo que es el que más se aleja y llega uno al que más se acerca a lo que uno está trabajando, ¿sí? Es así. O sea, ya sería, ya uno va haciendo la progresión, no solamente de lo regional, ya cuando lo vamos a escribir, o sea, ya cuando hacemos el proceso de escritura. Entonces, este sería el ejercicio que ustedes tienen pues en su campus. Este es un ejemplo, pero ustedes tienen aquí el que ustedes elaborarían. ¿Sí? Mírenlo aquí. Es un esquemita que se ha venido, pues lo hemos venido mejorando cada vez más, donde necesitamos esta información, fundamentalmente, ¿sí? Ese sería. Ahora, yo considero que 3 serían para el ejercicio nuestro, 3 porque 5 me parece ya pues que
Lo que nos interesa es como la dinámica y la didáctica, ¿no? Creo yo, de cómo se hace. Y ya posteriormente, pues ustedes en sus vidas académicas, ya aprendiendo cómo se hace, pues hacen 5, ¿no? 5 días. Una pregunta, disculpe que la interrumpa. Dime. ¿Usted me puede por favor recordar qué partes o qué lugares abarca el antecedente regional? Pues en la región, Sí, nuestra pero... Valle, Ah, Cali, el Valle. Ah, sí, ya es que tenía esa duda. Muchas gracias, profe. listo. Profesor, otra pregunta. Ahorita usted mencionaba que, bueno, que tratar de manejar como, digámoslo así, como un marco de referencia de 5 años para tratar de buscar los antecedentes. Sin embargo, que no, los artículos más recientes de pronto no deberían ser tenidos en cuenta porque no hay forma pues de que se pueda todavía probar más o menos fácil lo que la teoría. Más o menos fue lo que comentó. Entonces, en ese caso no podríamos usar artículos ni de 2020 ni de 2019, sino No, desde 2018 hacia abajo. ¿Cómo funciona? 5 años, sí. O sea, que tengan con relación al 2025 años anterior. O sea, eso dice la teoría, ¿no? No lo inventé yo. Para poder que a uno le acepten un antecedente, pues tiene que estar relacionado de esa forma, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, era tenía esa duda porque había buscado algo, encontré algo del 2020, se publicaba hace 2 meses, que era con trabajo de ensayos a través de la virtualidad. Entonces, dije, uff, esto es nuevo, pero pues muy reciente, entonces como que tenía esa duda. A ver si por aquí lo referencian, porque yo lo he trabajado así y lo dice la teoría. O sea, son 5 años los que le exigen a uno en este tipo de trabajo. Después, cuando lo encuentre escrito en alguno de los documentos revisados, pues se los muestro. Bueno, eso sería fundamentalmente pues el trabajo que sigue. Pues ya hemos revisado nuevamente, aportamos como más a lo que es el informe, este tipo de informe. Revisamos nuestras propias preguntas, lo que tenemos que mejorar y revisamos el tema pues que se relaciona fundamentalmente con lo que estamos trabajando. Ahora habría que mirar lo que tiene que ver con los objetivos, ¿no? Entonces, miremos a ver quién ha encontrado antecedentes, cómo les ha ido con eso. ¿Hicieron el ejercicio o no? ¿Son una primera búsqueda? Sí, profe, nosotros hemos estado